Hola iglesia, muchas bendiciones. Te habla Jader Mercado, el hermano del pastor desde la ciudad de Medellín. Es un placer para mí poder compartir este tiempo con ustedes, tener un momento de reflexión con la palabra de Dios. Así que quisiera que iniciáramos orando primeramente. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor, en que podemos tener juntos como iglesia, escuchar tu palabra, Señor, aprender de ti. Te pedimos que nos hables, que en este momento en que está viviendo nuestro país nos ayudes a entender cómo debemos ser como creyentes, Señor, como cristianos. Gracias porque en tu palabra nos das respuestas y nos das también aliento. Muchas gracias. Amén. Amados, quiero que busquen en sus Biblias primera carta a los Corintios capítulo 1. Y hoy vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 10. Quisiera leerlo y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amados, si alguno se detuvo a escuchar atentamente, habrá notado que una palabra se repitió muchísimo. Y sí, esa es Jesucristo. El apóstol la repitió muchísimas veces. Algo nos quería decir con eso. Y en estos 10 primeros versículos vemos que el nombre aparece no menos de 10 veces. Parece que esta iba a ser una carta difícil. Iba a tratar una situación complicada. Los pongo en contexto. Si ustedes creen que viven en un país corrupto, no tenían idea de cómo era Corinto. Corinto era tan corrupto, y parece chiste, pero es anécdota. Era tan corrupto que había una expresión que se decía corintiar, que era un sinónimo de corrupción. Cuando decíamos vamos a corintiar, era porque algo malo ibas a hacer. Era tanto que muchos decían que el único papel que podían desempeñar en una obra de teatro era el de un borracho. Imagínense. Y nosotros quizá nos podemos sentir identificados hoy. Y todo este ambiente de corrupción permeó la iglesia. Imagínense. La gente rica buscaba excusas teológicas para seguir oprimiendo al pueblo. Y la gente pobre no se sentía cómoda con eso. Así que era una carta dura. El apóstol Pablo, en medio de toda esta situación, nos hace un llamado y también nos recuerda quiénes somos. Y primero, como les decía, mencionó el nombre de Jesucristo tantas veces para que sepamos que a veces en la iglesia intentamos tratar una situación difícil aplicando un reglamento y un espíritu de justicia humana. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña a tratar las situaciones difíciles con Cristo,
a través del amor y de la cruz de Cristo. Y nos dice algo acerca de la iglesia, cuando nos afirma en los primeros versículos, en el número 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Lo primero que nos muestra es que la iglesia no es una iglesia de 4 paredes que está en tu barrio. La iglesia es una iglesia universal. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, ¿qué es santificados? ¿Qué es ser santo? Ya creo que todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero no está de más recordarlo. Santo significa los puestos aparte. Y santificados quiere decir apartados. También quiere decir santos o separados para Dios. Este lenguaje se aplicaba a Israel, que quería decir que Dios había apartado a Israel para sí mismo cuando Dios lo redimió. Y por consiguiente, debían vivir para Dios, no como las naciones que los rodeaban. Entonces, hagamos una idea. Ser santos no es vivir como el mundo. ¿Qué tanto nos parecemos al mundo? ¿Qué tantas injusticias hacemos tú y yo? Cuando nadie nos ve o cuando también la gente nos ve y no nos importa. A veces nos quedamos con el lapicero de alguien y todos esos hechos también se les conoce como microcorrupción. Y tú y yo estamos consagrados a Jesucristo. Y el verbo consagrar quiere decir apartar algo para Dios, hacerlo santo ofreciendo sobre ellos un sacrificio. Y el cristiano ha sido consagrado a Dios mediante el sacrificio de Cristo. Ser cristiano es ser una persona por la que Cristo murió y saberlo y darse cuenta de que ese sacrificio hace que pertenezcas a Dios de una manera muy especial. Hermano, tú y yo hemos sido santificados por Dios. Y su sacrificio no fue en vano. Y ahora en Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencias, ni el que tenga más dinero, ni el más pobre. Somos uno en Cristo, somos lavados por su sangre. Nuestro llamamiento es a ser santo. Y nosotros, como personas a las que Jesús redimió, proclamamos que en Cristo tenemos total libertad. Así que, entendiendo todo esto, nuestra voz, la que podemos levantar, es la de la unidad. Una unidad que solo da Cristo, la libertad que hay en Cristo Jesús. Quiero cerrar dándole gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, tú nos confrontas y sabemos que lo que estamos viviendo como nación ya ha pasado y en tu palabra nos muestra la salida y que la forma de resolver los problemas es en ti, Jesús. Es resolver los problemas bíblicamente poniendo en manos tuyas y también levantando una voz y también, como lo hacían los profetas, denunciar cuando hay opresión al pueblo y cuando hay injusticias, y sobre todo cuando hay pecado. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos toda la gloria y la honra siempre a ti. Amén.